Mi abuela pasó 6 semanas en coma. Cuando despertó, no preguntó dónde estaba, no pidió agua, no llamó a su hija. Dijo, si vuelven, llama a la policía. Si esta historia te impactó, no olvides dar like y suscribirte para más casos reales de justicia familiar. Soy Laura Mendoza, jueza especializada en casos criminales graves y violencia familiar en Madrid durante 18 años. He visto muchos casos horribles, pero el caso de Carmen Torres fue uno que me persiguió durante meses. No por la violencia, sino por la traición más profunda e inimaginable. Una hija intentando asesinar a su propia madre por codicia, y la madre de esa hija obligada a tomar una decisión imposible: proteger a una criminal o defender a la víctima, proteger la sangre o defender la justicia. La historia comienza en una tarde calurosa de septiembre de 2023, cuando Beatriz Torres recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Beatriz tenía 59 años ese septiembre. Mujer menuda, apenas 1,60 m, cabello castaño con el gris comenzando a dominar, que usaba en un corte bob práctico, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Había sido enfermera del Hospital 12 de Octubre de Madrid durante 35 años, antes de jubilarse hacía 2. Vida modesta en un ayuntamiento alquilado en Carabanchel. Viuda desde hacía 8 años, después de perder a su esposo Miguel por un ataque cardíaco repentino. Tenía una hija única, Isabel, 35 años, casada desde hacía 7 años con Diego Ruiz. Sin hijos, una elección deliberada, ambos enfocados en sus carreras. Isabel trabajaba como contadora en una firma mediana. Diego supuestamente tenía un negocio de importación-exportación, aunque los detalles siempre eran vagos. Y estaba Carmen Torres, madre de Beatriz, abuela de Isabel, 82 años, viuda desde hacía 20, mujer que había trabajado toda su vida como costurera, ahorrado cada centavo, invertido con cuidado en propiedades cuando los precios eran razonables. Ahora era propietaria de 2 apartamentos en Polanco, un barrio de clase media alta de Madrid, que alquilaba para ingresos constantes. Vivía modestamente en su propio apartamento, más pequeño en Tetuán, guardando el dinero de las rentas para emergencias o ayudar a la familia si era necesario. La relación entre las 3 generaciones de mujeres era Beatriz visitaba a su madre Carmen semanalmente, una relación cálida aunque distante, típica de madre e hija que viven vidas separadas. Isabel visitaba a su abuela mensualmente, cumpliendo con el deber familiar, pero sin entusiasmo particular. Carmen amaba a ambas, pero era una mujer independiente que valoraba la autonomía por encima de la cercanía emocional. Entonces, en julio de 2023, todo cambió. Carmen cayó en su casa. Llamó a la ambulancia ella misma antes de perder la conciencia. Fue hospitalizada de urgencias, diagnóstico trauma craneal severo. Hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral. Entró en coma. Los doctores le explicaron a Beatriz, la caída fue grave. Descendió la escalera completa, golpeó la cabeza múltiples veces. A los 82 años, la recuperación es podría despertar mañana, podría no despertar nunca, debemos esperar. Isabel y Diego llegaron al hospital angustiados. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo cayó?, preguntó Isabel. No lo sé, estaba sola en casa. La vecina escuchó golpes, encontró la puerta abierta a Carmen al pie de las escaleras. Llamó a la ambulancia. Durante las primeras semanas, Beatriz pasaba cada día en el hospital, sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo la mano inmóvil, hablando aunque no hubiera respuesta. Los monitores mostraban signos vitales estables, pero la conciencia estaba ausente. Isabel visitaba 3 veces por semana, por la tarde después del trabajo. Diego venía los fines de semana. Ambos expresaban una preocupación apropiada, pero Beatriz notó algo extraño. Nunca se quedaban mucho tiempo, 15 minutos, como máximo. Luego venían las excusas: trabajo, cansancio, necesidad de aire fresco. En la 6ª semana de coma, a mediados de septiembre, Isabel llamó a Beatriz. Mamá, tengo un favor enorme que pedirte. Diego y yo tenemos un viaje de negocios crítico fuera de Madrid la próxima semana, 5 días. ¿Podrías quedarte con la abuela en el hospital? Ya sé que vas a diario, pero necesitamos a alguien allí constantemente por si despierta o empeora. Beatriz suspiró. Estaba exhausta,
6 semanas de vigilia emocional. Pero era madre, por supuesto hija. Pero ese viaje de negocios no puede posponerse dada la situación de tu abuela. Ojalá pudiera mamá, pero es un contrato grande. El timing es crítico. Estaremos localizables. Si algo cambia, volamos inmediatamente. Está bien, ve, yo cuidaré. El lunes 18 de septiembre, Isabel y Diego partieron supuestamente a Barcelona para reuniones. Beatriz se instaló en la habitación del hospital con Carmen. Había una cama pequeña para visitantes donde había dormido noches anteriores, de forma ocasional. Ahora sería su casa temporal. Los días pasaron monótonos. Beatriz leyendo, haciendo crucigramas, observando los monitores, hablando a su madre que no respondía. Las enfermeras entraban regularmente a verificar los signos vitales. El doctor hacía rondas diarias. Sin cambio, señora Torres. Lo siento. Entonces el jueves 21 de septiembre, la tercera noche que Beatriz estaba sola con su madre, algo extraordinario sucedió. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. El hospital nocturno tenía una cualidad surreal, pasillos tenuemente iluminados, zumbidos constantes de monitores, alguna alarma distante, pasos de enfermeras con suelas de goma que creaban susurros más que sonido. Beatriz estaba semidormida en la silla reclinable, junto a la cama de Carmen, el libro abierto en el regazo, sin leer desde hacía más de una hora, la mente flotando en ese espacio entre la vigilia y el sueño. Había estado haciendo esto durante 6 semanas, vigilias nocturnas, esperanzas que se desvanecían gradualmente, aceptando poco a poco que Carmen tal vez nunca despertaría. Los doctores habían sido honestos. A los 82, cada día adicional en coma reduce las probabilidades de una recuperación completa. Podría quedar en estado vegetativo el resto de su vida. Esa noche, como en las anteriores más recientes, Beatriz no esperaba nada, solo la rutina monótona de otra vigilia. Pero entonces escuchó algo. Un sonido pequeño, casi imperceptible, como un gemido, una exhalación. Lo imaginó, se despertó por completo, alerta al instante. Miró a Carmen. Su madre yacía como siempre, inmóvil, tubos y cables conectados, monitores mostrando líneas verdes constantes del ritmo cardíaco y la respiración. Nada parecía diferente. Beatriz empezó a pensar que había soñado el sonido cuando lo escuchó otra vez. Esta vez definitivamente, un gemido bajo prolongado como alguien intentando hacer un sonido sin lograrlo del todo. Saltó de la silla inclinándose sobre la cama. «Mamá», y entonces lo vio. El dedo de Carmen, el índice de la mano derecha, que había estado inmóvil durante 6 semanas, se movió, solo un poco. Una crispación, pero fue un movimiento deliberado, no un espasmo. «Oh Dios», susurró Beatriz con el corazón acelerado. «Mamá, ¿me oyes?». Los párpados de Carmen temblaron. Un movimiento sutil, pero inconfundible. Luego se abrieron solo una rendija al principio, revelando el blanco del ojo antes de que apareciera el iris gris familiar. Los párpados luchaban contra el peso de 6 semanas de coma. Se abrieron un poco más. Parpadeó reaccionando a la luz, aunque la sala estaba tenuemente iluminada. Los ojos se movían desorientados, techo, paredes, monitores, hasta que finalmente se enfocaron en el rostro de Beatriz, inclinado sobre ella. La boca de Carmen se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Los labios secos y agrietados se movían sin sonido al principio. La lengua intentaba formar palabras después de semanas de desuso. Beatriz presionó el botón de llamada a la enfermera frenéticamente con una mano, mientras con la otra sostenía la mano de su madre. «Mamá, ¿estás despierta? Estoy aquí, no intentes hablar todavía, la ayuda ya viene». Pero Carmen intentaba hablar. Había una urgencia visible en sus ojos. La enfermera Andrea llegó corriendo seguida momentos después por otra Rosa. Ambas eran veteranas del turno nocturno, acostumbradas a emergencias, pero esto era distinto, una recuperación casi milagrosa. «Señora Torres, Carmen», Andrea verificó las pupilas con una linterna pequeña. «Parpadeé sin escucha». Carmen parpadeó deliberadamente, una vez, 2 veces. «Extraordinario», susurró Rosa mientras tomaba los signos vitales. «El doctor Márquez tiene que ver esto. Llama». Mientras Rosa llamaba al médico de turno,
Andrea mojó una pequeña esponja en agua y la presionó suavemente contra los labios de Carmen. Carmen succionó el líquido con desesperación, tragando con dificultad. Despacio, advirtió Andrea, el sistema necesita readaptarse. Pequeños sorbos. El doctor Márquez llegó en menos de 10 minutos. Un hombre de unos 60 años, director de la unidad de cuidados intensivos, que había visto a Carmen múltiples veces durante semanas sin ningún cambio, hasta ahora, se acercó a la cama con una expresión a medio camino entre lo profesional y el asombro. Señora Torres, soy el doctor Márquez. Ha estado en coma 6 semanas. ¿Puede escucharme? Parpadeé una vez para sí, dos para no. Carmen parpadeó una vez con claridad. Excelente. ¿Sabe dónde está? Carmen miró alrededor, los ojos captando monitores, tubos, el entorno hospitalario. Parpadeó una vez. Sí. ¿Sabe en qué año estamos? Hubo una pausa. Luego, un parpadeo. Uno solo. Sí. ¿Puede intentar hablar? La boca de Carmen se abrió otra vez. Salió aire. Las cuerdas vocales se activaron tras semanas de silencio. El sonido que emergió fue áspero, quebrado, apenas reconocible como una voz humana. Sí, bien, muy bien. ¿Recuerda lo que pasó antes del coma? Los ojos de Carmen se cerraron un momento. Cuando se abrieron, había algo distinto en su mirada. No confusión, algo peor, una claridad terrible. Intentó hablar, pero la voz falló. Andrea le dio más agua. Carmen tragó y lo intentó de nuevo. Caí. Sí, cayó por las escaleras. Trauma craneal grave, pero ahora está despierta. Eso es muy buena señal, señora Torres. Durante la siguiente hora, el equipo médico realizó evaluaciones exhaustivas. Función cognitiva, memoria, reconocimiento, razonamiento lógico. Carmen respondió todo de forma adecuada, aunque lenta. Sabía su nombre, su edad, el año actual, quién era el presidente de España. Reconoció a Beatriz como su hija, recordaba su vida antes del accidente. Función motora, le pidieron mover las extremidades. Carmen movió los dedos de ambas manos, luego los de los pies, débil, pero presente. Las piernas respondieron a los comandos, apenas. Los brazos se elevaron un poco. Función sensorial, sintió los toques, distinguió el calor del frío, respondió de forma coherente a los estímulos. ¿Pronóstico?, preguntó Beatriz al doctor Márquez cuando por fin hizo una pausa. Cautelosamente optimista, respondió. La función cognitiva parece intacta. Eso es extraordinario, dada la severidad del trauma y la duración del coma. La función motora está reducida, pero es esperable. Atrofia muscular, el sistema nervioso necesita reaprender. Con fisioterapia intensiva, es probable una recuperación significativa, pero vivirá normalmente. Depende de qué llamemos normal. A los 82 años, después de un trauma así, nunca será como antes, pero con trabajo duro podría vivir de forma bastante independiente, con algo de asistencia, o al menos con una calidad de vida decente. Es un milagro, francamente. El equipo médico se retiró finalmente, prometiendo regresar temprano al día siguiente para más evaluaciones. Dejaron a Beatriz sola con Carmen, que ahora estaba más alerta, aunque claramente exhausta. Beatriz acercó la silla a la cama y tomó la mano de su madre con cuidado. Mamá, gracias a Dios. Estábamos tan asustadas. Isabel y yo pensábamos que tal vez la mención de Isabel hizo que Carmen se tensara de forma visible. Sus ojos se enfocaron con una intensidad que Beatriz no le había visto nunca. Beatriz, susurró Carmen, la voz aún áspera, pero más firme. Necesito decirte algo. Algo importante. Mamá, descansa ahora. Podemos hablar mañana. Cuando no, la interrumpió Carmen, con una urgencia que le dio fuerza a la voz. Ahora, tiene que ser ahora. Antes de que vuelvan. Antes de que vuelvan, ¿quién, mamá? Carmen la miró directamente, sosteniéndole la mirada con una intensidad que le recorrió la espalda como un escalofrío. Isabel. Y Diego. Antes de que vuelvan ellos, están en Barcelona. Un viaje de negocios. No vuelven hasta el domingo. ¿Por qué importa? Beatriz. Carmen apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente para alguien recién salido de un coma. Escucha con atención. Lo que voy a decir va a destrozarte el corazón, pero necesitas oírlo. Necesitas saber la verdad. Mamá,
Me estás asustando. Bien, deberías estarlo. ¿Por qué? Carmen respiró hondo preparándose, porque no fue un accidente. La caída no fue un accidente. El mundo pareció detenerse. Los sonidos del hospital, el zumbido de los monitores, las voces lejanas en los pasillos, se desvanecieron en un túnel de silencio mientras Beatriz intentaba procesar esas palabras. ¿Qué estás diciendo? Diego me empujó. Deliberadamente, por la espalda, arriba de las escaleras, mientras Isabel miraba desde abajo. No, mamá, eso no puede ser. Debes estar confundida. El trauma cerebral puede causar recuerdos falsos, confusión sobre... No estoy confundida, insistió Carmen, la urgencia venciendo la debilidad. Recuerdo cada segundo, cada detalle, como una película repitiéndose en mi cabeza durante las 6 semanas de coma. Beatriz sintió náuseas. Mamá, dime exactamente qué estás diciendo. Carmen empezó a contar. Las palabras salían ahora rápidas, como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo. Semanas antes de la caída, Isabel empezó a venir más seguido. Traía té especial para la salud de la abuela, decía. Insistía en que lo bebiera, en cada visita. Eso es normal, es amable. No era amabilidad. Estaba drogado. El té tenía algo. Después me sentía confundida y mareada como si mi mente dejara de funcionar. Duraba horas. Al principio pensé que era la edad, el cansancio. Hasta que hice una prueba. Un día no bebí el té. Me sentí completamente normal. Al día siguiente lo bebí. Los síntomas volvieron. Era el té. Beatriz negó con la cabeza. ¿Pero por qué Isabel haría algo así? Para hacerme parecer senil, incompetente. Así podrían conseguir el control de mis finanzas. Un poder notaría acceso a las propiedades. Eso no tiene sentido. Isabel tiene un buen trabajo. No necesita. Tiene deudas, interrumpió Carmen. 80.000 euros. Ella y Diego, prestamistas privados, están desesperados. Yo tengo más de 600.000 euros en propiedades y ahorro. Si muero, Isabel hereda todo. Para ellos, era la solución. Mamá, esto suena paranoico. Tal vez es confusión residual del... No es paranoia, dijo Carmen con una firmeza que sorprendió a ambas. Tengo pruebas. Lo documenté todo. Sabía que algo malo estaba pasando, así que empecé a escribir. Un cuaderno azul. Está en mi casa, en el cajón del escritorio, lado izquierdo al fondo. Todo está ahí. Todo qué, fechas, síntomas, conversaciones que escuché cuando pensaban que dormía. Diego diciendo, necesitamos una solución permanente. Isabel respondiendo, lo sé. Hablaban de matarme, Beatriz, mi propia nieta planeando asesinarme. Las piernas de Beatriz flaquearon. Se dejó caer en la silla. No puedo. Esto no puede ser real. Es real, dijo Carmen, con lágrimas deslizándose por las mejillas. Y el día de la caída, Isabel vino por la mañana, trajo el té, insistió en que lo bebiera delante de ella. Bebí poco, fingí tragar más, lo suficiente para sentirme débil. Entonces Diego llegó de sorpresa. Estaban los dos. Me pidieron que firmara unos papeles. Un poder notarial completo. Me negué. Diego se enfureció. Gritó, amenazó. Les dije que si no se iban llamaría a la policía. Subí las escaleras para encerrarme en mi habitación. Estaba mareada por el té. En lo alto de la escalera escuché pasos detrás. Diego, me giré. Extendió la mano. Por un segundo pensé que iba a ayudarme, pero lo vi en sus ojos. No era ayuda, era otra cosa, y entonces me empujó, fuerte, con las 2 manos en la espalda. Me empujó, caí hacia adelante. Vi las escaleras venir. Intenté sujetarme al pasamanos, pero fallé. Golpeé el primer escalón con la cara, luego el segundo, el tercero. Todo fue dolor y miedo. Rodé, caí y me golpeé la cabeza. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue a Isabel, parada abajo de las escaleras, mirando hacia arriba. No había horror en su rostro, ni shock, solo cálculo, como si estuviera comprobando si el plan había funcionado. Y entonces negro, nada, hasta que desperté ahora. Carmen terminó.
Estaba exhausta, pero también parecía aliviada, como si por fin hubiera soltado un peso insoportable. Beatriz permanecía sentada, inmóvil. Su mente era incapaz de procesar lo que acababa de oír. Su hija, su Isabel, su bebé, a quien había amado desde el primer día, intentando asesinar a su propia abuela. No podía ser verdad. Tenía que ser confusión, delirio, alguna consecuencia del trauma. Pero cuando miró a los ojos de su madre, esos ojos que conocía desde toda la vida, que nunca le habían mentido, no vio confusión alguna. Vio verdad, una verdad terrible, pero verdad, al fin. Mamá, susurró Beatriz, si esto es cierto, si de verdad intentaron matarte, tenemos que llamar a la policía. Tenemos que, sí, dijo Carmen, pero primero necesitas leer el cuaderno, ver las pruebas, y luego decidir que, si denuncias a tu propia hija. El silencio cayó entre ellas, pesado, casi insoportable. Una pregunta imposible, una respuesta aún más imposible. No puedes decirles que desperté, añadió Carmen con urgencia. Todavía, si saben, si Isabel sabe que he hablado, no sé qué podrían hacer. Tal vez, intentar terminar lo que empezaron. Tal vez, huir. Tal vez, está bien, asintió Beatriz con la mente todavía girando. No diré nada, iré a casa, leeré el cuaderno. Y luego veremos. Carmen cerró los ojos, dejando que el agotamiento la venciera por fin. Perdón por cargarte con esto. Sé que Isabel es tu hija. Sé lo difícil que es. No te disculpes, mamá. Si intentaron matarte, si realmente hicieron esto. La voz de Beatriz se quebró. Entonces no importa quiénes sean. La relación familiar no podía borrar la gravedad de lo ocurrido. Pero podrás denunciar a tu propia hija. Beatriz no respondió, porque en ese momento no lo sabía. Carmen cerró los ojos. En cuestión de minutos se quedó dormida. Un sueño normal esta vez, no un coma. Beatriz permaneció sentada, con la mente desbocada. Una parte de ella quería creer que su madre estaba confundida, que todo era producto del trauma, pero la enfermera que llevaba 35 años dentro de ella reconocía algo innegable. La sinceridad absoluta en la mirada de Carmen, el miedo real, la urgencia real. A las 6 de la mañana, Beatriz salió del hospital, tomó el metro hacia Tetuán. Llegó al apartamento de Carmen, pequeño, en el segundo piso de un edificio antiguo. Tenía llave. Entró. El apartamento estaba exactamente como Carmen lo había dejado 6 semanas atrás, los platos limpios secándose en el escurrido, un periódico fechado el día anterior a la caída sobre la mesa, pero el aire estaba viciado, con polvo acumulado. Beatriz fue directamente al dormitorio. El escritorio antiguo de madera junto a la ventana, el cajón izquierdo, lo abrió. Había papeles encima, facturas, recibos, cartas. Los apartó, buscando el fondo, y allí estaba, el cuaderno azul, pequeño con espiral arriba, en la cubierta la letra inconfundible de Carmen. Si algo me pasa, leer inmediatamente. Beatriz lo tomó con manos temblorosas, se sentó en la cama de Carmen, abrió el cuaderno. Primera página, fechada 3 meses atrás, junio de 2023. Estoy escribiendo esto porque tengo miedo. Mi nieta Isabel y su esposo Diego están actuando extraño. Vinieron hoy pidiendo un préstamo urgente, 50.000 euros. Dije que no tengo esa cantidad en efectivo. Diego se enfureció. Isabel lloró. Dijeron que tienen deudas terribles, que lo perderán todo. Yo ofrecí una ayuda razonable, 5.000 euros. Diego lo llamó un insulto. Se fueron enojados. Después, al limpiar encontré papeles que dejaron por errores. Estados de cuenta mostrando deudas de 80.000 euros. Prestamistas privados y una presión desesperada. Segunda entrada, 2 semanas después. Isabel vino sola hoy. Estrategia distinta, dulce, cariñosa. Propuso una solución, que yo vendiera los apartamentos de Polanco, les diera el dinero para saldar las deudas, y ellos me cuidarían el resto de mi vida en su casa. Dije que no. Esos apartamentos son mi seguridad. Las rentas son mi ingreso. No venderé. La cara de Isabel cambió, fría, dura. Dijo, podrías arrepentirte, mamá. Me llamó mamá, no abuela. Un error extraño. Tercera entrada. Algo pasa con el té.
Desde hace una semana Isabel trae un termo con té especial para la salud de la abuela. Lo bebo por educación, pero después me siento extraña, confundida, mareada, como si la cabeza no funcionara bien. Dura horas. Ayer derramé el té en el lavabo en vez de beberlo. Me sentí normal todo el día. Hoy bebí otra vez. Los síntomas regresaron. No es imaginación. Hay algo en ese té. Beatriz sintió como la náusea le subía por el pecho. Cuarta entrada. Encontré una botella en la basura que Isabel olvidó llevarse. La etiqueta estaba raspada, pero pude leer restos. Difenhidramina. Uso solo con prescripción. Puede causar sedación, confusión. Es un fármaco. Me están drogando. ¿Para qué? Para hacerme parecer senil, para justificar tomar control de mis finanzas. No sé el plan exacto, pero sé que es malo. Quinta entrada, una semana antes de la caída. Escuché una conversación entre Isabel y Diego en la cocina cuando pensaban que dormía la siesta. Diego, ¿cuánto más? Los acreedores presionan. Isabel, pronto, sigo con el té. Hacerla parecer incompetente. Luego conseguimos el poder notarial. Diego, el poder no basta. Necesitamos una solución permanente. Silencio. Luego Isabel, lo sé, pero tengo que prepararme. Solución permanente. Quieren matarme, mi propia nieta. No lo puedo creer, pero tampoco puedo ignorarlo. Última entrada, el día de la caída. Hoy es el día. Lo siento, Isabel vino esta mañana, trajo el té, insistió en que lo bebiera delante de ella. Bebí poco y escupí el resto cuando fue al baño. Pero fue suficiente para sentirme débil. Entonces Diego llegó de sorpresa. Estaban los dos. Me pidieron firmar papeles, un poder notarial completo. Me negué. Diego se enfureció. Isabel lloró. Dijeron que necesitan el dinero, hoy o lo perderán todo. Volví a decir que no. Diego gritó amenazas. Subí las escaleras para escapar. Estaba mareada. Diego me siguió. En lo alto de la escalera sentí su mano en mi espalda. Me empujó. Fuerte. Caí. Lo último que recuerdo es a Isabel abajo, mirándome. No había horror, solo cálculo. Si estás leyendo esto, probablemente no sobreviví o estoy incapacitada. Por favor, llama a la policía. Isabel y Diego intentaron matarme. Tienen deudas de 80.000 euros. Quieren los apartamentos de Polanco. No dejes que ganen. Justicia, por favor. Mamá. Carmen. Beatriz cerró el cuaderno. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran de furia pura. Su hija, su Isabel, había intentado asesinar a su propia abuela por dinero. Y aún así, una pequeña parte de ella dudaba. El cuaderno era una prueba. Sí, pero seguían siendo palabras. Necesitaba más. Registró el apartamento de forma metódica. En la cocina encontró el termo, del mismo tipo que Isabel solía traer. Dentro quedaba un resto de líquido, viejo. Pero aún allí, Beatriz lo vació en un frasco pequeño que encontró. Posible evidencia. En la basura halló papeles arrugados. Los alisó. Eran borradores de documentos. Un poder notarial que otorgaba a Isabel control total de las cuentas bancarias y propiedades de Carmen. Fecha el día de la caída. El espacio de la firma estaba en blanco. Planeaban forzarla o falsificarla. En el escritorio encontró los estados de cuenta bancarios de Carmen, casi 100.000 euros en ahorros, los títulos de propiedad de los apartamentos de Polanco, valor estimado, 500.000 euros. La riqueza total de Carmen rondaba los 600.000. Para Isabel y Diego, ahogados en 80.000 euros de deuda, era la solución perfecta. Si Carmen moría accidentalmente, Isabel heredaría todo como única nieta. Problema resuelto. Beatriz fotografió todo con su teléfono, el cuaderno azul, el frasco con el té, los borradores de los documentos. Antes de salir, volvió a sentarse en la cama de Carmen, la cama donde su madre había dormido durante años, donde había leído, soñado, vivido, antes de que todo se rompiera. Acarició el cuaderno una vez más. Ya no había dudas. Lo que venía ahora iba a destruir una familia, pero también iba a hacer justicia. Isabel intentó calmarlo, pero lo vi en sus ojos. Estaba igual de furiosa, solo lo controlaba mejor. Se fueron sin despedirse como corresponde. Ya en la puerta Diego se giró y dijo: «Tal vez te arrepientas de esto». Sentí un escalofrío. No fue una amenaza directa, pero el tono, algo en ese tono me asustó. Después,
Mientras limpiaba la sala, encontré los papeles que habían dejado, estados de cuenta bancarios, cartas de prestamistas. Las deudas no eran 40.000, eran 82.000 euros, interés del 40% anual, amenazas legales, prestamistas con nombres que sonaban peligrosos. Isabel y Diego están desesperados, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Por eso escribo esto. Si algo me pasa, un accidente, una enfermedad súbita, cualquier cosa sospechosa, quiero que alguien lo sepa, quiero que investigue. Espero estar siendo una vieja paranoica, de verdad lo espero. Espero que Isabel nunca haría daño, pero ya no estoy segura. Beatriz terminó la primera entrada y tuvo que detenerse. Las lágrimas le nublaban la visión. Su madre había tenido miedo, había sabido que algo venía y lo había documentado como lo haría una enfermera entrenada, de forma objetiva, factual, con fechas. Respiró hondo, siguió leyendo. Segunda entrada 22 de junio. Una semana después, Isabel vino sola hoy, sin Diego, un comportamiento completamente distinto, dulce, cariñosa. Trajo flores, trajo mi pastel favorito, actuó como si la conversación de la semana pasada nunca hubiera ocurrido. Primero hablamos de trivialidades, el clima, los vecinos, la vida. Luego, como si la idea acabara de ocurrírsele, dijo: abuela, he estado pensando, ¿y si vendieras los apartamentos de Polanco? Los precios están altos ahora, podrías sacar buen dinero, y francamente gestionar propiedades alquiladas a tu edad debe ser estresante. Y si vendes, pones el dinero en un banco seguro y vives con nosotros, te cuidaríamos. Serías parte diaria de la familia. Sonaba razonable en la superficie, pero algo en la forma en que lo dijo era calculado, ensayado. Le expliqué que los apartamentos son mi seguridad, las rentas mensuales son mi ingreso estable, sin ellas dependería completamente de otro. A los 82 años, necesito independencia. Isabel insistió: pero no serías dependiente, serías familia viviendo con familia, y el dinero de la venta sería tuyo. Solo estarías seguro en el banco en vez de atado a propiedades. Le pregunté: ¿y si necesito dinero urgente, una emergencia médica? Entonces usaríamos el banco, obvio. Pero abuela, si algo te pasa, si mueres, las propiedades van a ser mías de todos modos, como única nieta. Entonces, ¿por qué no disfrutar de la liquidez ahora? Vivir cómoda sin la preocupación de gestionar nada. La forma en que dijo si mueres no fue cariñosa, fue expectante. Dije que no, firmemente. Los apartamentos son míos hasta mi muerte natural. Después, Isabel heredará, pero no antes. Su expresión cambió, solo un segundo. La máscara resbaló. Vi algo en sus ojos, no tristeza, sino frustración, tal vez furia controlada. Se fue poco después, me abrazó al despedirse, pero el abrazo fue mecánico, sin calor. Esa noche no pude dormir. No dejaba de recordar cómo dijo si mueres, como si estuviera calculando un calendario. Beatriz sintió el frío extenderse por todo el cuerpo. Isabel había estado preparando el terreno, calculando, planeando. Tercera entrada 2 de julio. Algo extraño está pasando y ahora sí me asusta de verdad. En la última semana, Isabel ha iniciado un patrón nuevo. Viene cada 3 días. Siempre trae un termo con té especial. Dice que es una mezcla herbal que una amiga herbolaria preparó, buena para la presión arterial, antiinflamatoria, ayuda a dormir. Insiste en que lo beba frente a ella. Todo, por tu salud, abuela, dice sonriendo. El primer día lo hice. El sabor era extraño, amargo bajo una dulzura artificial, pero no quise ser grosera. Me lo bebí. Una hora después, me sentí rara, no enferma exactamente, pero con la cabeza nublada, dificultad para concentrarme. Fui a la cocina y olvidé por qué había ido. Intenté leer el periódico y las palabras se me borraban. La sensación duraba horas y luego desaparecía. Pensé que era fatiga. 82 años. La fatiga pasa, pero 3 días después, Isabel volvió con más té. Insistió otra vez. Bebí. Los mismos síntomas: confusión y pérdida de claridad mental. La tercera vez, ayer decidí hacer un experimento. Isabel trajo el té, insistió. Bebí un poco y cuando fue al baño, vertí el resto en el lavabo y lo reemplacé con agua. Fingí beber más frente a ella. Esperé los síntomas. Nada. Estuve completamente normal todo el día. Hoy Isabel no vino. Estoy mentalmente clara. Conclusión:
Hay algo en ese té. Algo me está drogando. ¿Por qué? ¿Para qué? Busqué en la computadora. Medicamentos que causan confusión en ancianos. Encontré una lista. Benzodiazepinas, antihistamínicos, anticolinérgicos. Todos pueden causar exactamente lo que estoy sintiendo. Isabel me está drogando. Mi propia nieta. No quiero creerlo, pero la evidencia está ahí. Beatriz sintió náuseas. Tuvo que detenerse. Respirar despacio. Esto era real. Isabel había estado envenenando a su abuela. Cuarta entrada, 8 de julio. Ya no era una sospecha. Había pruebas. Isabel vino ayer, trajo el té de siempre, bebió frente a mí como siempre insiste. Esta vez, fingí beber, pero escondí el termo detrás de un cojín del sofá cuando fue al baño. Ella no notó que faltaba. Cuando se fue, examiné el termo. Dentro quedaba líquido. Lo vertí en un frasco pequeño. El olor era medicinal, bajo el aroma Más importante, revisé el bolsillo lateral del termo, donde Isabel guarda cosas. Dentro encontré una botella pequeña. La etiqueta estaba parcialmente arrancada, pero pude leer fragmentos. Difenhidram e inhidram. Uso solo con prescripción médica. Puede causar somnolencia, confusión, mareo. No usar en ancianos sin supervisión médica. Riesgo de efectos anticolinérgicos. Investigué. La difenhidramina es un antihistamínico potente. En dosis altas, o uso repetido en ancianos, causa exactamente los síntomas que he tenido: confusión, desorientación, problemas de memoria. Isabel me está drogando de forma sistemática, con un medicamento de prescripción. ¿Cómo lo consiguió? Ilegalmente, falsificando recetas. ¿Por qué haría esto? La única razón que encuentro es hacerme parecer senil, incompetente, tener justificación para tomar control de mis finanzas o de mi persona. Estoy aterrorizada. Mi propia nieta me está envenenando. Quinta entrada, 15 de julio. Escuché una conversación que no debía escuchar. Isabel y Diego vinieron hoy. Pensaron que dormía la siesta en el dormitorio. Pero estaba despierta, con la puerta entreabierta. Sus voces llegaban desde la sala. Diego hablaba frustrado. ¿Cuánto más vamos a esperar? Los acreedores llaman 3 veces al día. Amenazan. No tenemos tiempo para juegos lentos. Isabel respondió en voz baja, pero clara. Lo sé, pero tiene que parecer natural. La demencia progresa gradualmente. Si de repente es incompetente, sospecharán. Entonces, ¿cuánto más? Insistió Diego. Otro mes drogándola. Luego traemos a un notario. La hacemos firmar el poder completo. Decimos que está confundida, que necesita ayuda para gestionar sus asuntos. Con el poder accedemos a las cuentas, vendemos las propiedades y pagamos las deudas. ¿Y si se niega a firmar? Hubo una pausa larga. Luego Isabel habló con una frialdad que no reconocí como suya. Entonces necesitamos un plan B. ¿Plan B? Preguntó Diego. Otra pausa. Después, 82 años. Salud frágil. Las cosas pasan. Caídas. Ataques al corazón. Derrames cerebrales. Especialmente en personas que ya parecen desarrollar demencia. Estás diciendo. Estoy diciendo que si la opción A no funciona, hay una opción B, pero prefiero la A. Es menos complicada. Silencio. Luego Diego dijo. Está bien. Otro mes, pero no más. Si no funciona plan B. Me quedé congelada en la cama. No podía respirar. Mi nieta acababa de discutir mi muerte como si eligiera un menú en un restaurante. Plan B. Matarme. Ahora lo sé. No solo quieren robarme. Están preparados para asesinarme si es necesario. Escribo esto con las manos temblando. Si algo me pasa, un accidente, una muerte súbita, cualquier cosa, no es un accidente. Es un asesinato. Isabel y Diego son responsables. Por favor, quien lea esto, crean. Investiguen. No los dejen impunes. Beatriz tuvo que soltar el cuaderno. Corrió al baño de Carmen y vomitó. Todo el horror, toda la traición saliendo de golpe. Su hija, su Isabel, planeando matar a su abuela, hablándolo con frialdad, como si no significara nada. Se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo. Vio a una mujer de 59 años que creía conocer a su hija, y comprendió que no la conocía. No la conocía en absoluto. Volvió al dormitorio. Quedaban 2 entradas finales. Tenía que leer hasta el final.
Sexta entrada, 22 de julio. El plan se está acelerando. Lo siento. Isabel viene ahora cada 2 días, siempre con el té, siempre insistiendo en que lo beba todo. He estado fingiendo beberlo pero desechándolo cuando puedo. Mantengo la mente clara, pero cuando ella está actúo confundida. Finjo olvidar cosas, finjo desorientación, porque si descubre que no está funcionando, cambiará de táctica, y temo cuál será la nueva. Diego viene más seguido también, me observa, me estudia, como un carnicero evaluando un corte de carne. Ayer trajeron papeles, un borrador del poder notarial, querían explicarlo, fingí no entender los documentos, confundida, se frustraron visiblemente. Abuela, solo tienes que firmar aquí, dijo Isabel, señalando la línea. Significa que Isabel puede ayudarte a gestionar tus finanzas, hacerte la vida más fácil. Le pregunté por qué necesitaba ayuda. Isabel suspiró. Porque estás olvidando cosas, abuela. Pagaste la renta de un apartamento 2 veces el mes pasado. Olvidaste una cita médica. Necesitas ayuda. Todo mentira. No olvidé nada, pero seguí el juego. No quiero firmar ahora. Necesito pensarlo. Diego se enfureció. Se levantó de golpe. No hay tiempo para pensar. Necesitamos hacerlo ahora. Isabel lo calmó, pero la mirada que intercambiaron, conspiratoria. Ambos sabían que el tiempo se agotaba. Creo que van a actuar pronto, muy pronto. Lo siento. Última entrada 25 de julio. Día de la caída. Hoy es el día. Lo sé en los huesos. Isabel llegó esta mañana temprano, sin avisar. Trajo el té. Insistió en que lo bebiera. Se quedó de pie frente a mí, asegurándose de que no dejara ni una gota. Intenté fingir, pero insistió. Toda la taza, abuela, por tu salud. El tono no admitía rechazo. Bebí la mayor parte. Logré escupir algo en un pañuelo, pero lo suficiente entró en mi sistema. Media hora después empecé a sentir los efectos. Nublada, débil. Entonces llegó Diego. Sorpresa, dijo. Pero no fue sorpresa. Esto estaba coordinado. Sacaron los papeles otra vez. El poder notarial. Esta vez no fue una petición, fue una orden. Firma, abuela, firma ahora. Dije que no, con claridad. No importa qué droga hubiera en mi cuerpo, mi voluntad no se quebró. Diego se enfureció, gritó, amenazó. Somos familia, deberías ayudar, estás siendo egoísta. Respondí que mi dinero es mío hasta mi muerte. Entonces Diego dijo algo que confirmó todo. Entonces tal vez la muerte tenga que venir antes de lo que pensábamos. Isabel lo hizo callar rápido, pero el mensaje ya estaba dado. Me levanté, mareada pero decidida. Les dije que se fueran, que salieran de mi casa. Subí las escaleras hacia el dormitorio, pensando en cerrar la puerta hasta que se marcharan. Estaba confusa, débil. Las escaleras parecían más empinadas de lo normal. Llegué arriba, me giré para cerrar la puerta del dormitorio. Diego estaba allí, había subido detrás de mí, en silencio. No lo escuché, levanté la vista. Sus ojos, nunca los olvidaré. Ya no había furia, había una determinación fría. Levantó la mano, contra mi pecho, y empujó, fuerte, decidido, con intención clara. Caí hacia atrás, por las escaleras. Mi cabeza golpeó el primer escalón, una explosión de dolor, luego el segundo, el tercero, rodé, huesos golpeando, el mundo girando. Lo último que vi antes del negro total fue a Isabel, de pie abajo mirándome. No corrió a ayudar, no gritó, no hubo shock, solo observó, calculando si había funcionado. Si estás leyendo esto, funcionó. Morí, o peor, sigo viva en un estado que desearía la muerte. Isabel Rivera y Diego Ruiz me asesinaron. Fue premeditado, planificado, ejecutado. 82.000 euros de deuda, 600.000 euros de herencia. Una simple matemática que justificó el asesinato. Por favor, justicia. Para mí, para todas las personas mayores traicionadas por sus familias por dinero, no los dejen impunes. Última voluntad, Carmen Torres. Beatriz cerró el cuaderno. Lloró por su madre, que había vivido semanas de terror. Lloró por Isabel, que había cruzado un punto sin retorno. Lloró por una familia que alguna vez fue feliz y ahora estaba rota para siempre. Pero mientras lloraba, algo se solidificó en su interior. Determinación. Su madre había pedido justicia, y su madre merecía justicia.
Sin importar el dolor, sin importar el costo, Beatriz se la daría. Ahora enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Opción 1. Ignorarlo todo. Fingir que nunca había leído el cuaderno. Proteger a Isabel porque era su hija. Sangre por encima de todo. Opción 2. Confrontar a Isabel en privado. Darle la oportunidad de explicar. Buscar una salida familiar. Evitar el escándalo. Opción 3. Ir a la policía. Denunciarlo todo. Dejar que la justicia siguiera su curso. Arriesgarse a perder a su hija para siempre. Sentada en el apartamento de su madre, rodeada de pruebas, Beatriz lloró por Carmen, casi asesinada, por Isabel, que había caído tan bajo, por ella misma, atrapada entre dos personas que amaba. Y entonces recordó algo, 35 años como enfermera. Recordó a las víctimas de abuso que había atendido, las que regresaban una y otra vez porque la familia protegía al agresor, las que acababan muertas porque nadie tuvo el valor de denunciar. Recordó el juramento que había hecho. Primero no hacer daño, proteger al vulnerable. Carmen era vulnerable, Carmen era la víctima, y Beatriz era enfermera antes que madre. Tomó la decisión, llamó a una amiga abogada, Elena Vega, quien la había ayudado con trámites cuando Miguel murió. Le explicó. Beatriz, dijo Elena, sería si esto es cierto. Estamos hablando de intento de asesinato. No puedes manejarlo en familia. Esto es para la policía. Denunciar a mi propia hija. Denuncias a una criminal, que casualmente es tu hija. Pero un crimen es un crimen. Y si me equivoco, si hay alguna explicación, entonces la investigación lo dirá. Pero por lo que cuentas, el cuaderno, las pruebas, el momento, suena muy real. Vienes conmigo. Por supuesto. Esa misma tarde Beatriz y Elena fueron a la comisaría del distrito de Tetuán. Pidieron hablar con un detective de delitos graves. Las dirigieron al inspector Javier Moreno, un hombre de unos 40 años, con 2 décadas de experiencia en crímenes violentos. Beatriz lo contó todo. Mostró el cuaderno, las fotos, el termo con el té. Explicó que Carmen había despertado, había acusado a Isabel y Diego, y había pedido justicia. El inspector Moreno escuchó con atención, tomó notas. Al final dijo: Señora Torres, este es un caso muy serio. Si las acusaciones son ciertas, hablamos de intento de asesinato, envenenamiento y fraude. Necesito hablar directamente con Carmen Torres para tomar una declaración formal. ¿Está en condiciones? Los médicos dicen que sí. Cognitivamente está intacta. Entonces mañana iré al hospital con un agente. Mientras tanto el laboratorio analizará el líquido del termo, y revisaremos las finanzas de Isabel y Diego. Los arrestarán de inmediato. Depende de la evidencia. Si la declaración de Carmen es consistente, y el análisis confirma drogas, probablemente en 48 horas. Están en Barcelona, vuelven pasado mañana. Perfecto. Tendremos tiempo de avanzar. Cuando regresen estaremos listos. Esa noche Beatriz llamó a Isabel. Fingió normalidad absoluta. Hola, hija. Solo para actualizarte. La abuela sigue estable, sin cambios. ¿Cómo va el viaje? Bien, mamá. Reuniones productivas. Volvemos el domingo por la tarde. Seguro que todo está bien. Todo bien. No te preocupes. Disfruta Barcelona. Colgó sintiéndose rota. Cada palabra había sido una actuación. Y sabía que en 2 días su vida familiar se rompería para siempre. Al día siguiente, el inspector Moreno fue al hospital. Beatriz estuvo presente, junto a Elena y una enfermera como testigo. Carmen, despierta desde hacía casi 2 días y mucho más fuerte, dio su declaración formal, grabada en video. Mi nombre es Carmen Torres, tengo 82 años. En julio de 2023, mi nieta Isabel y su esposo Diego intentaron asesinarme. Relató todo: el envenenamiento gradual, la confusión inducida, la conversación sobre la solución permanente, el día en que Diego la empujó por las escaleras mientras Isabel observaba. El inspector hizo preguntas precisas. Carmen respondió con claridad, sin contradicciones. ¿Por qué cree que lo hicieron? Por dinero. Tienen 80.000 euros de deudas. Yo tengo propiedades por valor de 600.000. Si muero, Isabel hereda. Era su solución. ¿Está dispuesta a testificar en un juicio? Carmen miró a la cámara. Absolutamente. Intentaron matarme. No pueden quedar impunes. El informe del laboratorio fue concluyente.
alta concentración de difenidramina, un sedante capaz de causar confusión y deterioro del juicio en una persona mayor. La investigación financiera confirmó las deudas, los prestamistas y la presión extrema. El informe médico indicó que las lesiones eran compatibles con una caída y también con un empujón desde atrás. La evidencia era abrumadora. El domingo por la tarde, Isabel y Diego regresaron a Madrid y fueron directamente al hospital. Al entrar a la habitación, encontraron algo que no esperaban. Policías, el inspector Moreno, Beatriz, Elena y Carmen, despierta, sentada en la cama. La expresión de Isabel pasó de confusión a shock, y luego a miedo. Abuela, ¿estás despierta? Sí, Isabel, desperté, y lo recordé todo. Diego entendió la situación primero, se dio la vuelta para salir, pero los agentes ya estaban en la puerta. Isabel Ruiz, Diego Ruiz, dijo el inspector Moreno, quedan arrestados por intento de asesinato de Carmen Torres, envenenamiento y fraude. Tienen derecho a guardar silencio. Lo que siguió fue caos. Isabel gritaba negaciones. Diego permanecía callado, pálido. Beatriz lloraba en silencio. Carmen miraba fijamente a su nieta, con una expresión de dolor profundo y una determinación que no se quebraba. Los esposaron y se los llevaron. Mientras salía, Isabel gritó hacia Beatriz: «Mamá, no puedes creer esto. Es mentira. La abuela está confundida. Ayúdame». Beatriz no respondió, solo lloró. El caso llegó a mi tribunal, Juzgado Penal número 5 de Madrid, 3 meses después del arresto. En diciembre de 2023, había revisado el expediente muchas veces. La evidencia era abrumadora, pero la dimensión emocional resultaba devastadora. Una madre denunciando a su hija, una abuela casi asesinada por su nieta, una familia destruida por la codicia. La primera audiencia se fijó para el lunes 11 de diciembre. La sala se llenó temprano. Prensa, público, estudiantes de derecho, observadores judiciales. El caso había captado atención nacional. Los titulares eran contundentes. Llegué al tribunal a las 8 de la mañana. Revisé mis notas finales. Sería un juicio complejo, que exigiría precisión absoluta. A las 9 en punto se llamó al orden. Entré y tomé asiento en el estrado. Observé la sala. Isabel y Diego sentados en la mesa de la defensa, ambos con ropa civil. No estaban en prisión preventiva porque se les había concedido fianza, aunque elevada. Isabel lucía devastada, había perdido peso, tenía ojeras marcadas, el cabello apagado. Diego parecía más controlado, pero la tensión era visible en su mandíbula y en sus manos crispadas. En la mesa de la fiscalía estaba Carlos Navarro, fiscal veterano, acompañado de su equipo. En la defensa de Isabel, Teresa Blanco, abogada especializada en casos complejos. En la defensa de Diego, Miguel Santos, abogado corporativo que había aceptado el caso penal tras el pago de honorarios con los últimos activos familiares. En la primera fila del público estaba Beatriz, sentada sola, 59 años, pero aparentando muchos más. El peso del trauma se le notaba en el rostro. Carmen se encontraba varias filas atrás, ya que sería testigo y no podía estar en la zona de familiares directos antes de declarar. Caso número 2. Estado contra Isabel Ruiz y Diego Ruiz. Los acusados enfrentan cargos por intento de asesinato, envenenamiento con sustancia controlada, fraude en grado de tentativa y falsificación de documentos. ¿Cómo se declaran? Isabel, con la voz quebrada, respondió: «Inocente, su señoría». Diego habló con más control: «Inocente». Proceda la fiscalía con su alegato de apertura. Carlos Navarro se levantó, imponiendo silencio en la sala. «Su señoría, este caso trata de la traición más profunda imaginable. Una familia atacando a su miembro más vulnerable por pura codicia». Proyectó una fotografía de Carmen en su juventud, sonriente, luego una imagen de Carmen en el hospital, frágil, conectada a máquinas. Carmen Torres trabajó toda su vida como costurera, ahorró cada centavo, invirtió con prudencia. A los 82 años poseía propiedades valoradas en 600.000 euros. Vivía modestamente, guardando su dinero para emergencias. Su nieta Isabel y su yerno Diego acumulaban deudas por 82.000 euros. Prestamistas privados los presionaban. Necesitaban dinero desesperadamente y sabían que Carmen tenía la solución.
Cuando Carmen se negó a entregarles ese dinero, pusieron en marcha un plan. Primero, la envenenaron de forma sistemática con difenhidramina, haciéndola parecer demente para justificar el control de sus finanzas. Segundo, cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, recurrieron a la violencia. Diego empujó a Carmen por las escaleras. Casi muere. Estuvo en coma 6 semanas, pero Carmen sobrevivió y había documentado todo en un cuaderno azul. Hoy está aquí para pedir justicia. La fiscalía probará cada elemento: la premeditación, el envenenamiento, la agresión violenta y el motivo financiero. La evidencia es abrumadora. Se hará justicia. La defensa respondió. Teresa Blanco habló por Isabel. Su señoría Isabel ama a su abuela. La visitaba, la cuidaba, se preocupaba por ella. Sí, la familia tenía problemas financieros, pero los problemas económicos no convierten a una persona en asesina. Isabel no drogó, no empujó y no intentó matar a nadie. Esto fue un accidente trágico, mal interpretado por una anciana traumatizada cuya memoria no es fiable. Miguel Santos habló por Diego. Diego es un hombre de negocios respetable. Enfrentaba dificultades financieras temporales, como muchos ciudadanos. Eso no demuestra intención criminal. La caída de Carmen fue un accidente. Diego estaba presente, sí, pero no la empujó. La fiscalía construye un relato basado en circunstancias, no en pruebas concluyentes. La primera fase del juicio fue el testimonio de Carmen. El martes 12 de diciembre, Carmen caminó hasta el estrado apoyándose en un bastón. 82 años, frágil físicamente, pero con la mirada clara y firme. Juró decir la verdad y tomó asiento. Carlos comenzó con suavidad. Señora Torres, gracias por estar aquí. Sabemos que es difícil. ¿Cómo se encuentra? Con fisioterapia diaria. Camino mejor y mi mente está completamente clara. ¿Puede contarle al jurado qué ocurrió entre junio y julio de... Carmen relató todo de forma cronológica. La solicitud del préstamo, el rechazo, las visitas cada vez más frecuentes de Isabel, con el té, los síntomas posteriores, el hallazgo del medicamento, la conversación sobre el plan B y el día final en que Diego la empujó por las escaleras. El testimonio duró casi 3 horas. La fiscalía proyectó las entradas del cuaderno mientras Carmen explicaba cada una. ¿Dónde estaba Isabel cuando Diego la empujó? De pie al pie de la escalera, mirando hacia arriba. No ayudó, no gritó, solo observó. ¿Qué vio en su expresión? No horror, cálculo, como si esperara ver si había funcionado. ¿Está absolutamente segura de que fue intencional? Carmen miró al jurado. Sentí las manos de Diego empujándome. Fue deliberado, con fuerza, con intención. No fue un accidente, fue un intento de asesinato. La defensa contrainterrogó con dureza. Señora Torres, usted estuvo en coma 6 semanas, ¿correcto? Correcto. Sabe que un trauma cerebral puede causar recuerdos falsos. Puede, pero no en mi caso. ¿Cómo puede estar segura? Porque escribí todo antes de la caída, cuando estaba completamente lúcida. No inventé recuerdos después, los documenté antes. No pudo malinterpretar acciones inocentes. No, encontré la droga. El análisis confirmó el envenenamiento. Escuché conversaciones sobre matarme. Sentí el empujón. No me equivoqué. La segunda fase fue la evidencia técnica y los peritos. El miércoles 13 de diciembre, el toxicólogo Rafael Cortés declaró: el líquido analizado contenía una concentración elevada de difenhidramina, alrededor de 150 miligramos por dosis. Esa cantidad, administrada repetidamente a una persona de 82 años, provoca confusión severa y deterioro del juicio. ¿Podría ser accidental? No, esa concentración requiere preparación deliberada. Una perito farmacéutica explicó que el medicamento era de prescripción obligatoria y que ninguno de los implicados tenía receta válida. Un neurólogo forense testificó que las lesiones de Carmen eran compatibles con una caída, pero también con un empujón desde atrás, según el patrón de hematomas. La perito financiera Elena Vázquez detalló las deudas, los intereses abusivos y el claro motivo económico. La tercera fase fue el cuaderno azul. El jueves 14 de diciembre, cada página fue proyectada en la pantalla. La sala permaneció en silencio mientras se leían las palabras escritas por Carmen antes de la caída.
No había dramatización, solo hechos, fechas, miedo. El jurado escuchó y comprendió. El resto del juicio avanzó con una certeza que ya nadie podía ignorar. La evidencia no dejaba espacio para la duda. Diego dijo que tal vez la muerte tenía que venir antes de lo que pensábamos. Isabel y Diego me están drogando. Escuché que hablaban de un plan B. Hoy es el día. Lo sé en los huesos. Diego empujó. Fuerte y deliberado, el perito calígrafo certificó. La escritura pertenece de forma indiscutible a Carmen Torres. Es consistente con muestras previas. No hay indicios de coacción ni falsificación. La cuarta fase fue el testimonio de Beatriz. Viernes 15 de diciembre, el momento más duro de todo el juicio. Beatriz caminó hasta el estrado. Una madre que había denunciado a su propia hija. Algunos miembros del jurado ya lloraban antes de que comenzara. El fiscal habló con suavidad. Señora Torres, sabemos que esto es extremadamente difícil. Es peor de lo que puede imaginar, respondió Beatriz, con la voz rota. ¿Puede explicar al jurado por qué decidió denunciar a su hija? Beatriz rompió en llanto. Isabel es mi hija. La amo desde el instante en que nació. Pero mi madre casi murió. Fue envenenada, atacada, casi asesinada. Y cuando tuve que elegir entre proteger a mi hija criminal o defender a mi madre víctima, elegí la justicia. Porque amar de verdad no es encubrir el mal, es hacer lo correcto incluso cuando duele de una forma insoportable. Cuando supo lo que había pasado, cuando mi madre despertó del coma y me lo contó, no quise creerla, pensé que era confusión, pero luego leí el cuaderno. Vi las pruebas, y supe que era verdad. La hija que creía conocer era una desconocida capaz de matar. ¿Ha hablado con Isabel desde el arresto? No. Me ha escrito cartas desde prisión. No he podido leerlas. Todavía no puedo. ¿Cree que está arrepentida? Beatriz dudó un segundo. Creo que se arrepiente de haber sido descubierta. No estoy segura de que se arrepienta de lo que hizo. La defensa intentó suavizar. ¿Pero ama a su hija? Siempre la amaré, pero el amor no excusa un crimen. La quinta fase incluyó testimonios secundarios. El lunes 18 de diciembre, la vecina de Carmen, Marta López, declaró: vi a Isabel visitando a su abuela con mucha más frecuencia antes del accidente. Siempre traía un termo. Me pareció cariñoso, pero Carmen comentó una vez que Isabel insistía demasiado en que bebiera ese té. Me pareció raro. Ahora lo entiendo. Otro vecino, Pablo García, testificó: el día de la caída escuché gritos, un hombre gritando, luego un golpe fuerte, varios golpes como alguien cayendo por las escaleras, después silencio. Isabel y Diego salieron rápido del edificio sin esperar a la ambulancia. Me pareció extraño. La sexta fase fue decisiva. El martes 19 de diciembre, la fiscalía reprodujo grabaciones de llamadas telefónicas hechas por Isabel desde prisión preventiva. Llamada 1. No puedo creer que mi madre me haya traicionado. ¿Pero lo hiciste?, preguntó la amiga. Eso no importa. La familia protege a la familia. Llamada 2. Diego dice que tenemos que repetir lo mismo. Accidente, 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 hasta que el jurado lo crea. Pero hay pruebas. La prueba es circunstancial. Es la palabra de una anciana contra la nuestra. Si no admitimos nada podemos ganar. La sala quedó en silencio absoluto. La séptima fase fue la presentación de la defensa. El miércoles 20 de diciembre, presentaron testigos de carácter. Amigos de Isabel hablaron de una buena persona, nunca violenta, devota de su abuela. Compañeros de Diego lo describieron como trabajador y honesto, pero bajo el contrainterrogatorio, todos admitieron que desconocían las deudas, la presión financiera y los hechos de los meses previos. El jueves 21 de diciembre, la defensa alegó accidente y confusión. Una anciana traumatizada, dijo Teresa Blanco, un cuaderno que puede reflejar paranoia, una caída desafortunada. La fiscalía respondió con calma: esto no es paranoia, es documentación contemporánea, pruebas toxicológicas, motivo financiero y admisiones grabadas. El viernes 22 de diciembre se presentaron los alegatos finales. La fiscalía fue directa: 82.000 euros de deuda, 600.000 euros en herencia, un plan, un envenenamiento sistemático, y cuando no fue suficiente, un empujón. No hay duda razonable. La defensa pidió absolución. El jurado deliberó 2 días completos.
Regresaron la mañana del lunes 25 de diciembre. La portavoz del jurado se puso de pie con la voz temblorosa. En el cargo de intento de asesinato contra Carmen Torres, Diego Ruiz culpable, Isabel Ruiz culpable. La sala estalló. Isabel se derrumbó. Diego no reaccionó. En el cargo de envenenamiento con sustancia controlada, ambos culpables. En el cargo de fraude en grado de tentativa, ambos culpables. En el cargo de falsificación de documentos, ambos culpables. Golpeé el mazo para restablecer el orden. La sentencia se fijó para 2 semanas después. El 9 de enero de 2024, la sala volvió a llenarse. Isabel y Diego entraron escoltados desde prisión. Ambos parecían envejecidos, consumidos. Había repasado el expediente una y otra vez, consciente de que no era un caso más. El intento de asesinato contra una persona mayor, cometido por familiares directos y con motivación económica, era uno de los delitos más graves contemplados. Isabel Ruiz y Diego Ruiz, dije, han sido declarados culpables. Antes de dictar sentencia, ¿desean decir algo? Isabel rompió a llorar. Solo quería ayuda. Todo se salió de control. Diego no habló. Miré a Carmen, sentada con su bastón. Luego a Beatriz. Este tribunal considera probado que existió planificación previa y administración consciente de sustancias y una agresión deliberada contra una persona vulnerable. No se trató de una reacción impulsiva, sino de decisiones tomadas de forma consciente y repetida. Dicté sentencia. Diego Ruiz 20 años de prisión. Isabel Ruiz 18 años de prisión. Además, la pérdida de todo derecho hereditario sobre Carmen Torres y la obligación de indemnizarla por los daños físicos y morales. Hice una pausa breve antes de continuar, consciente del peso de lo que acababa de pronunciar. El caso terminó ahí legalmente. Carmen sobrevivió, caminó, volvió a vivir. Beatriz perdió a su hija, pero salvó a su madre. Y yo como jueza confirmé una vez más una verdad dura. La justicia no cura el daño emocional, pero establece un límite claro. Hay actos que la sociedad no puede tolerar. Diego permaneció en silencio, mirando fijamente la mesa. Isabel se puso de pie, temblorosa. Su señoría, lo siento tanto. Abuela, mamá, perdón. No sé cómo llegué hasta aquí. Las deudas, la presión, el miedo no justifican nada. Casi maté a la persona que me amó. Merezco castigo. Solo pido que algún día tal vez pueda haber perdón. Se sentó, llorando. Sus palabras parecían sinceras, aunque llegaban cuando el daño ya no tenía reparación posible. He considerado cuidadosamente este caso, continué. Los crímenes cometidos son extraordinariamente graves. No se trató de un impulso ni de un error aislado. Fue un plan sistemático, calculado y ejecutado durante semanas. La víctima era una anciana vulnerable, familiar directa, alguien a quien tenían el deber de proteger. Miré a Diego. Diego Ruiz, usted fue el arquitecto principal, planeó el envenenamiento y ejecutó la agresión física. Demostró una frialdad notable. Por intento de asesinato premeditado, 12 años de prisión. Por envenenamiento sistemático, 4 años. Por fraude en grado de tentativa, 2 años. Por falsificación de documentos, 1 año. Las penas se cumplirán de forma consecutiva. Total, 19 años de prisión. Diego palideció, pero no reaccionó. Miré a Isabel. Isabel Ruiz, usted participó activamente. Administró el veneno de forma reiterada. Observó la agresión sin intervenir. Traicionó a la abuela que la amaba y confiaba en usted. Por intento de asesinato 9 años. Por envenenamiento 3 años. Por fraude 2 años. Por falsificación 1 año. Penas consecutivas. Total, 15 años de prisión. Isabel se desplomó, llorando en brazos de su abogado. Además, añadí, ambos quedan permanentemente prohibidos de contactar a Carmen Torres. Deberán pagar de forma conjunta una indemnización de 100.000 euros por los daños físicos, emocionales y médicos causados, y pierden cualquier derecho hereditario sobre Carmen Torres, conforme a la ley sucesoria española. Son declarados herederos indignos. Golpeé el mazo. La sentencia quedó dictada en ese momento, sin margen para interpretaciones. Los agentes se acercaron. Mientras se llevaban a Isabel y Diego, Isabel gritó hacia Beatriz: «Mamá, perdóname, por favor». Beatriz no respondió, solo lloró en silencio.
Carmen, sentada en la primera fila, observaba con una expresión compleja. No había victoria en su rostro, solo tristeza, justicia cumplida, pero una familia destruida. Ese fue el final del caso en los registros judiciales, pero no fue el final de la historia. 6 meses después de la sentencia, en julio de 2024, Carmen vendió los apartamentos de Polanco. Demasiados recuerdos. Compró un apartamento más pequeño en un barrio tranquilo de Chamberí. Con el resto del dinero, unos 400.000 euros, tomó decisiones claras. 100.000 euros quedaron reservados para su atención médica y su vida futura. 200.000 los destinó a crear la Fundación Carmen Torres, dedicada a apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y refugio temporal. Los 100.000 restantes los donó a distintos centros contra la violencia doméstica. Carmen también escribió un libro, El Cuaderno Azul, Sobrevivir a la traición familiar. No fue un superventas, pero su impacto fue profundo. Apareció en programas de televisión, dio charlas, habló sin vergüenza de un tema del que casi nadie quería hablar. Si mi experiencia ayuda a una sola persona a reconocer el peligro a tiempo, todo habrá valido la pena, dijo en una entrevista. Físicamente se recuperó de forma admirable. La fisioterapia devolvió gran parte de su movilidad. A los 83 años caminaba sin bastón, conducía de nuevo y vivía de forma independiente. Beatriz tardó más en sanar. 6 meses después del juicio seguía en terapia semanal. La relación con Isabel estaba rota. Quizá para siempre. Recibía cartas desde prisión, pero durante mucho tiempo no pudo leerlas. Las guardaba en una caja cerrada. Tal vez algún día, me dijo cuando nos cruzamos en una cafetería cerca del juzgado. Pero no ahora. La herida sigue abierta. ¿Cómo se perdona que tu hija haya intentado matar a tu madre? No supe qué responder. Hay traiciones tan profundas que el perdón no siempre es posible. Con el tiempo Beatriz encontró un nuevo propósito. Se convirtió en voluntaria de la Fundación Carmen Torres, acompañando a otras familias en situaciones similares. Si puedo evitar que otra persona pase por lo que nosotras pasamos, me explicó, entonces algo bueno saldrá de todo este horror. 2 años después de la sentencia, en enero de 2026, Carmen tenía 84 años. Estaba activa, lúcida. La fundación había ayudado a 32 mujeres mayores, solo en el último año. Historias distintas, patrones similares, hijos adultos explotando, manipulando, a veces golpeando, a quienes les dieron la vida. Descubrí que no estaba sola, me dijo cuando la visité por un seguimiento rutinario. El abuso a personas mayores es una epidemia silenciosa. Muchas no denuncian por vergüenza, porque es familia, pero el silencio protege al agresor. Había formado una comunidad de supervivientes, reuniones mensuales, apoyo mutuo. Carmen era una líder natural, alguien que había sobrevivido a lo peor y había decidido transformar el dolor en ayuda. ¿Piensa a menudo en Isabel? Le pregunté. Suspiró. Todos los días. No odio. Siento tristeza. Por la nieta que perdí, por la relación que nunca volverá. Pero no me arrepiento de haber denunciado. Era lo correcto. El perdón, estoy trabajando en ello. Me dijeron que perdonar no es justificar ni reconciliarse. Es soltar el veneno. Aún no estoy lista. Tal vez algún día. Beatriz también avanzaba. Ya no lloraba cada día. Podía hablar de Isabel sin derrumbarse. Había leído finalmente algunas cartas, llenas de disculpas, remordimientos, súplicas. No había respuestas simples, no había finales felices. Pero había algo. La verdad salió a la luz. La víctima sobrevivió. La justicia actuó. No fue una victoria, solo el único resultado posible. ¿Responderá? Pregunté. No lo sé. Parte de mí quiere creer que cambió. Otra parte recuerda el cuaderno azul, el veneno, el empujón. ¿Cómo vuelves a confiar? Tal vez no se trate de volver a confiar, respondí, sino de decidir si puedes vivir perdonando o sin perdonar. Beatriz esbozó una sonrisa cansada, profundo. Pero siendo honesta, todavía no. Los 3 años después de la sentencia, en enero de 2027, los informes sobre Isabel mostraban un cambio real. En la prisión de mujeres de Alcalá Meco participaba en programas educativos,
Cursaba estudios de contabilidad y ética empresarial. Trabajaba en la biblioteca y asistía a terapia grupal. El informe psicológico señalaba: Isabel ha asumido plena responsabilidad. Ya no culpa a otros. Comprende la gravedad de sus actos y trabaja activamente para convertirse en una persona distinta. Había escrito una carta formal a Carmen. No pedía perdón. Reconocía el daño. Abuela Carmen, casi te maté por dinero. No hay palabras para expresar el horror que siento al entender lo que hice. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que estaba completamente equivocada y pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor que la persona que te hizo daño. Te amo. Siempre te amé. Eso hace la traición aún más terrible. Carmen guardó la carta sin responder. Las palabras son fáciles, dijo. Las acciones durante años dirán si el cambio es real. Diego, en cambio, seguía estancado. Negaba su responsabilidad plena. No participaba en programas y mantenía una distancia fría con todos. Algunos nunca lo aceptan, comenté con Beatriz. Prefieren la negación al espejo. 4 años después, enero de 2028, Beatriz respondió por fin a una carta de Isabel. No era reconciliación, era cautela. Isabel, he leído tus cartas. Durante años no pude. Aprecio que reconozcas el daño. No sé si algún día perdonaré del todo. Estoy intentando soltar el odio, porque el odio me envenena a mí, no a ti. Estás cumpliendo tu condena. Eso es justicia. Si de verdad cambias, tal vez algún día podamos hablar. No prometo nada. La herida es profunda. Mamá, Isabel contestó breve. Gracias, mamá. No pido más. Solo gracias por no borrarme por completo. Las cartas continuaron, mensuales, prudentes. No eran promesas, eran un hilo. Carmen seguía floreciendo. La fundación creció. 3 empleados, decenas de voluntarios, más de 100 casos a los 86 delegaba más, pero seguía presente. ¿Miedo a envejecer? Le pregunté. No a morir, respondió. Hice las paces con eso al despertar del coma. Temo volver a ser vulnerable ante quien debería protegerme. ¿Confía en la gente? Selectivamente. Aprendí a distinguir a quienes aman a las personas de quienes aman lo que poseen. Es vital. 5 años después, enero de 2029, Isabel cumplió 5 de 15. Elegible para libertad condicional en 5 más y mantenía conducta impecable. Había completado un grado asociado en contabilidad y enseñaba finanzas personales a otras internas. Lideraba un grupo de apoyo, reconociendo que ella misma había sido perpetradora de otro tipo de abuso. Irónico. Escribió: creí que el dinero arreglaría todo. El dinero creó el desastre. Ahora enseño que la salud financiera nace del presupuesto, no del engaño. Aprendí tarde para la abuela, pero espero ayudar a otras. Diego cumplía su condena sin incidentes, sin progreso emocional. Beatriz dejó de escribirle tras 3 años de silencio. Carmen publicó un segundo libro, Más allá del cuaderno, reconstruir la vida tras la traición familiar. Más práctico, más guía. Se vendió mejor, amplió la fundación. Habló en escuelas de derecho sobre señales de abuso a personas mayores, documentación y el coraje de denunciar incluso a la familia. ¿Ve, Isabel?, preguntó una estudiante. No, respondió Carmen. Y probablemente no lo haré. Algunos puentes quedan quemados. No odio. El odio consume energía que prefiero usar para ayudar. Beatriz asistió a esa charla. Abrazó a su madre. Estoy orgullosa. Convertiste el horror en bien. ¿Era eso o la amargura?, respondió Carmen. La amargura mata tanto como el veneno. Los años pasaron. Carmen llegó a los 88, con la mente clara. Redujo su rol a consultora. Disfrutaba del jardín, de la lectura, de las amistades nacidas del dolor compartido. Beatriz, ya jubilada, dedicó su tiempo a la fundación. Su relación con Isabel era distante pero civilizada. Cartas ocasionales, sin promesas, sin odio. Isabel saldría en 2029, si todo seguía bien. Tendría 50. Vida por delante si elegía vivirla distinta. Diego saldría en 60. A un tiempo si decidía cambiar. Carmen sabía que probablemente no vería esas salidas, pero su legado seguiría: la fundación, los libros, las mujeres protegidas, la conciencia creada.
A finales de 2000 recibí una carta de Carmen. Estimada jueza Mendoza, gracias. El caso 2023, CRIM 38 fue, pero la justicia que usted impartió permitió cerrar, sanar y transformar la victimización en propósito. He vivido 88 años. Aprendí que la vida no es evitar el dolor, sino elegir qué hacer con él. Elegí crear bien del mal. La fundación ha ayudado a Si hubiera elegido el silencio por proteger a la familia, estaría muerta. Gracias por escuchar, creer y juzgar con justicia y compasión. Adjuntó una donación para programas de apoyo judicial a víctimas de crímenes familiares. Esta es la historia de Carmen, Beatriz e Isabel. Un final feliz de cuento. Familias rotas, confianza perdida, pero también supervivencia. Una mujer de 82 que documentó su intento de asesinato. Una hija que eligió la justicia sobre la sangre. Un dolor convertido en propósito. El cuaderno azul se exhibe hoy en el Museo de la Memoria Judicial de Madrid, no solo como prueba de un crimen sino como testimonio de resiliencia. Durante años, el silencio había permitido que el abuso creciera sin consecuencias. Carmen Torres vivió 90 años, murió en 2023, en paz, rodeada de su familia elegida. La fundación que lleva su nombre continúa. En su funeral, Beatriz dijo: mi madre sobrevivió a lo inimaginable y lo transformó. Nos enseñó que perdonar no es aprobar, que soltar el odio libera a la víctima y que una vida bien vivida es la mejor respuesta. Isabel, liberada en 2029, asistió desde la distancia. Dejó flores anónimas con una nota: abuela, desperdicié años que pudimos compartir. Mi perdón llega tarde y es vacío, pero intento ser alguien de quien te sentirías orgullosa. Te amo, y lo siento. No hubo un final reparador, solo uno posible. El cuaderno azul salvó una vida. El proceso judicial no reparó el pasado, pero devolvió a Carmen el control sobre su propia historia. Con el tiempo Carmen aprendió que seguir viviendo no significaba olvidar, sino decidir qué hacer con lo que había ocurrido.